Vamos con lo que ocurrió en Alangasí. Éxito en rescate de especies en peligro de extinción. 2 detenidos por delito contra la fauna. Esto ocurrió, como digo, en Alangasí, perdón. 2 detenidos en Alangasí por traficar con animales silvestres. Se encontraron 13 tortugas, un erizo albino, 2 boas albinas y un ajolote. Este 3 de agosto, en Alangasí, acá en Quito, se llevó a cabo un exitoso operativo de rescate de diversas especies de animales en peligro de extinción. La Policía Nacional, en su labor de control, logró esta detención de 2 individuos involucrados en este ilícito. El Ministerio del Interior, Juan Zapata, informó en su momento que, como parte de estos esfuerzos para combatir los crímenes contra la flora y fauna, se ha logrado salvar a un total de 13 tortugas, un erizo albino, 2 boas albinas y 2 ajolotes. Estos animales, que se encuentran protegidos por la ley, fueron trasladados a un centro especializado de rescate de vida silvestre. Dada la importancia de estas especies y su inclusión en la lista de animales protegidos, las autoridades mantienen en vigilancia constante para prevenir la extracción de su hábitat natural y además su eventual comercialización. Los individuos detenidos podrían enfrentar una pena de hasta 3 años de privación preventiva de libertad conforme al artículo 247, inciso primero del Código Orgánico Penal COIP, el cual sanciona estos delitos relacionados con la flora y fauna silvestres. Fuente: Diario La Hora. Dictan 30 meses de prisión. 30 meses de prisión preventiva a 4 implicados en un supuesto plan de sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo, esto en Perú. El proceso se da dentro de la investigación del Fondo Mi Vivienda por una presunta red de sobornos del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esto en Lima. El 8º Juzgado de Investigaciones Preparatorias Nacional del Poder Judicial allá en Perú dictó 30 meses de prisión preventiva contra esta empresaria Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini y otros 2 más ciudadanos, mientras son investigados por su presunta participación en una red de sobornos en el gobierno del ex presidente en mención en los periodos 2021-2022. Pedro Castillo. El juez Raúl Justiniano declaró la noche de este 3 de agosto del presente la sentencia en el marco de la investigación del Fondo Mi Vivienda y se acogió así en parte a este pedido de la Fiscalía, que pedía 36 meses de prisión por cada uno. Lo afirmó además que dictó una sentencia contra Fernandini por colusión agravada en calidad de cómplice primario y contra Goray por delitos de colusión agravada y negociaciones incompatible a cargo del Ministerio Público. Además de la empresaria y el periodista, también dictó 30 meses de preventiva prisión contra ciudadanos Pedro Arroyo Marquina y Roger Gaviria Johansson por su supuesta participación en dicha red. Tanto la Fiscalía como las defensas de 4 investigados anunciaron que presentarán un recurso de apelación de la sentencia. Goray y Fernandini fueron arrestados el pasado 7 de julio allá en Lima, después de que este juez en mención, Raúl Justiniano Romero, titular del 8º Juzgado, dictó 10 días de detención preliminar ante un pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción. La empresaria es investigada por presuntamente haber pagado cuando menos 4 millones de soles, poco más de $1 millón, a una red corrupta, adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria. Fernandini, un periodista televisivo y radial muy conocido en su país, es acusado de haber sido intermediario en este pago de sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo,
un ex asesor del exministro de Vivienda de Geiner Alvarado. Goray fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Lima cuando retornó al país desde el extranjero, mientras que el periodista fue intervenido porque se encontraba cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Según medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la colaboración sincera con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas. La semana pasada, el Ministerio Público informó que ejecutó la orden judicial de incautación, allanamiento, desarraje y desposesión de la casa del empresario Alejandro Sánchez, ubicada en el distrito de Asia, en la provincia de Cañete, por el caso de Gabinete en la Sombra. Sánchez, prófugo de la justicia, es uno de los investigados por integrar una organización liderada presuntamente por Castillo, mientras estuvo en este gobierno de los años 2021 a 2022 para adjudicar obras públicas a empresas conocidos, cobrar cupos por la designación de ascensos en las Fuerzas Armadas y nombrar a conocidos sin experiencia en altos cargos públicos. Junto con Sánchez están prófugos de la justicia el exministro de Vivienda Juan Silva y el sobrino de Castillo, Fray Vázquez, que, según denuncias periodísticas, estuvo oculto en la casa de la playa en Asia. Qué linda, qué lindo. Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta, a la vez que también tiene otra orden de 18 meses de cárcel preventiva mientras se le procesa por la presunta comisión de estos delitos de rebelión y conspiración después del fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Mención agencia F, diario La Hora. El presidente suizo va a Colombia para apoyar el proceso de paz y cooperación humanitaria. Te cuento, verás. Durante la visita oficial, el mandatario suizo Alain Berset se reunirá con su homólogo colombiano Gustavo Petro y con los responsables de la negociación de paz con el ELN. Ginebra. El presidente suizo Alain Berset iniciará la próxima semana una visita oficial a Colombia que incluiría un encuentro con su homólogo Gustavo Petro el 10 de agosto del 2023 y en lo que los principales objetivos serían la promoción de la cooperación humanitaria y el proceso de paz en el que Suiza participa. Según informó este 4 de agosto, en un comunicado del Consejo Federal Ejecutivo Suizo, las relaciones económicas y las diplomáticas de ambos países en el marco de las Naciones Unidas también serían ejes centrales de la visita a Colombia, un país prioritario para la cooperación humanitaria de Suiza. En Bogotá, Berset tiene previsto también entrevistarse con principales responsables de las negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ELN, dado que Suiza, junto a España, Alemania y Suecia, participa en este proceso como países acompañantes. Por otro lado, durante la visita se prevé que Suiza y Colombia firmen un acuerdo bilateral en el que el país centroeuropeo garantizaría el almacenamiento de una copia digital de los archivos de la Comisión Colombiana de la Verdad. Este acuerdo fue ya aprobado por el gobierno suizo el día 21 de junio y es un signo de confianza que la parte colombiana tiene en Suiza en su política pacifista y en su papel pionero en la conservación de archivos. Lo destacó la nota oficial. Los días 8 y 9 de agosto, este domingo, Berset visitará los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia con el objetivo de conocer proyectos de promoción de paz y de ayuda humanitaria en las localidades Buenaventura y de Dubeiba. Se trata de la primera visita de un presidente suizo a Colombia desde 2016, si mal no me equivoco, y se produce después de que
Petro viajará a principios de este año a Suiza para asistir al foro de Davos. En otro tema, acá en el país, personal de la SNAI en la mira por armamento incautado en la penitenciaría del Litoral. Déjame contarte, al menos un director y varios funcionarios de este Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores fueron conducidos a flagrancia en horas de esta tarde. 4 de julio, funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, larguísimo, estarían siendo conducidos por personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a flagrancia. Se conoció que durante las operaciones de control realizadas durante esta jornada en los centros penitenciarios en Guayas, el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas encontraron armamento, municiones y explosivos escondidos acá en estas oficinas y áreas de administración del SNAI. ¿Qué cosas? La Fiscalía General del Estado informó sobre este hallazgo de drogas, dinero y fusiles, municiones y dinero en el área administrativa e indicó además que formularía cargos contra el personal involucrado en estas próximas horas. Lo detalló el Ministerio Público que los directores de ese centro de detención provisional y la penitenciaría del Litoral junto a 5 funcionarios más administrativos y 3 guías penitenciarios fueron detenidos en Guayaquil por los hechos mencionados. Contarte además que en los Estados Unidos boyas, contenedores y un muro son los frenos a migrantes en la frontera de Estados Unidos que terminan en un rotundo fracaso. Medidas como la instalación de boyas con alambre de púas violan los tratados internacionales y son un peligro para la seguridad pública. En Los Ángeles, la polémica boyas en el Río Grande, en la frontera esta con México, con las que Texas quiere detener el flujo migratorio, prometen convertirse en otro fracaso rotundo como el muro del expresidente Donald Trump o los contenedores fronterizos instalados en el año 2022 allá en Arizona. Expertos señalaron que estas medidas solo lograrían protagonismo político de sus autores que se sometieron o someten a largas batallas judiciales, pero fracasan en la detención de los migrantes indocumentados y además violan los derechos humanos de aquellos que cruzan al someterlos a riesgos mortales. A pocas semanas de la instalación de 300 metros de boyas con alambres de púas en este sector de Eagle Pass, Texas enfrenta 2 demandas y varias protestas del gobierno de México, entre ellas por este hallazgo esta semana de 2 cadáveres en el lado este de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la semana pasada a una corte que ordene a Texas retirar esta barrera flotante en un plazo de 10 días, al considerar que esta viola los tratados internacionales y, por si fuera poco, daña las relaciones con México y son un peligro para la seguridad pública. Abbott no va a desperdiciar esta oportunidad de seguir con su juego y llevarlo hasta las últimas instancias, así lo dijo, sin embargo, Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College. El gobernador, por su parte, justifica sus acciones culpando al presidente Joe Biden y los demócratas de inacción a la hora de detener la migración. Para Paul Hinojosa, profesor de estudios chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, las acciones de Abbott siguen el camino que el expresidente Donald Trump en los periodos 2017-2021 marcó
para avanzar su agenda política. Todo esto es una manipulación que solo se ha podido detener en las cortes, así lo dijo el coautor del libro The Trump Paradox. Eso ha sido el caso del famoso muro de Trump. El pasado 17 de julio de este año presente, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, UACLU, en inglés, logró un acuerdo con el gobierno federal para poner fin a estas demandas a varias judiciales del 2020 contra el gobierno de Trump por el desvío de fondos asignados a la defensa para la construcción del muro fronterizo con México, después de que este Congreso se negara a aprobar dinero para la barrera. Ante esta victoria, ACLU dijo que esperaba que el resultado de la batalla legal impulsada por defensores del medio ambiente sirviera como recordatorio duradero de que las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra del miedo terminan dañando nuestros intereses. Los defensores del medio ambiente y el gobierno de Biden también se alzaron con esta otra victoria al lograr detener la construcción de un muro de contenedores de 5 metros de alto levantado el año pasado por el entonces gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, en el sector de Yuma. Doug Ducey en el sector de Yuma. Okay. En enero pasado, la ahora gobernadora demócrata Katia Hobbs ordenó desmantelar la construcción y poner fin al plan de colocar en fila 3,000 contenedores con alambre de púas en la parte superior con un costo de no más de 120 milloncitos de dólares. Estas medidas en la frontera exponen peligros mortales a los migrantes, así lamentó Tinker Salas. Además de los dos muertos de esta semana, una reciente investigación de los diarios Houston Chronicle y San Antonio Express News apuntaron que agentes de Texas recibieron órdenes de empujar niños de vuelta al Río Grande y de negarlo todo y de negar agua a los solicitantes de asilo, incluso en las condiciones de calor extremo. Según las denuncias, una niña de 4 años se desmayó por este agotamiento por calor después de que los soldados la empujaran hacia el Río Grande, y una joven embarazada quedó atrapada en un alambre de púas. Qué triste. Aborto espontáneo. Estamos desperdiciando miles y miles de dólares y tiempo, además en esfuerzos inútiles para lograr una distracción que se podrían usar en temas reales de política pública que se pueden implementar, incluso una reforma migratoria, subrayó Hinojosa al respecto. Las boyas y este alambre de púas instalados aquí hacen parte de la operación Estrella Solitaria, emprendida por Abbott en marzo 2021 y en la que Texas ha asignado cerca de 9.500 millones de dólares hasta 2025, según datos citados por el The Wall Street Journal. Además de este costo económico, Tinker señala también que están desgastándose el sistema de justicia en Estados Unidos y la confianza que se tiene en ellos. Imagínense, los republicanos saben que estos procesos judiciales pueden extenderse por años y ahora están usando los jueces nominados por Trump para alargar estos procesos, aunque sepan que van a perder, puntualizó. Este catedrático, Agencia F, menciona, tomado de Diario La Hora. El fenómeno podría aumentar la malnutrición y las epidemias acá en Latinoamérica, lo advierte la OMS. La presencia del niño eleva el riesgo de enfermedades como la chikungunya, por ejemplo, y el Zika. También posibles aumentos de casos de cólera, malaria y enfermedades evitables mediante vacunación. Ginebra. El fenómeno
Ginebra. El fenómeno climático El Niño, declarado desde el mes de julio y ligado normalmente a un aumento de la temperatura globales, podría agravar en América Latina la malnutrición en algunos países, en algunos casos, y elevar el riesgo de enfermedades como la chikungunya o el Zika. Advirtió esto el día de hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS. La Agencia Sanitaria de la ONU publicó este 4 de agosto un informe sobre los riesgos sanitarios mundiales ligados a este fenómeno, en el que cita Centroamérica y el norte de Suramérica entre las regiones con alto riesgo de sufrir problemas de salud ligados a este fenómeno climático. En particular, la OMS alerta sobre la situación que podrían afrontar el norte de Perú, Colombia y Venezuela, así como Surinam, Guyana y El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. El aumento de la malnutrición podría ir ligado a un descenso de las cosechas, ya que se teme que las mayores sequías que podría haber en esta zona afectarían la plantación de maíz y legumbres para la cosecha veraniega, aumentando así unos precios de estos alimentos básicos que ya de por sí están en niveles elevados. Por otro lado, la subida de las temperaturas y el hecho de que con la sequía aumentan los almacenamientos de agua en las viviendas podrían contribuir a la proliferación del mosquito Aedes, lo que da el dengue, creo que es este transmisor de enfermedades como el Zika o la chikungunya en los países latinoamericanos citados por la OMS. La escasez del agua y el aumento de precios de esta podrían además agravar las necesidades humanitarias, por ejemplo, en zonas donde estas ya son urgentes como Colombia y Venezuela, añadió el informe. La OMS también advierte que de los posibles efectos sanitarios y humanitarios del Niño en otras regiones del planeta, particularmente el este de África, el sur del Asia y Oceanía, dado que el fenómeno meteorológico afectaría especialmente las temperaturas del sur del Pacífico, con efectos a veces extendidos al Índico. De acuerdo con los meteorólogos, el Niño podría contribuir a un tiempo mucho más seco de lo habitual en Centroamérica, norte de Brasil, Colombia, Venezuela, norte de Perú, mientras que podría aumentar la humedad del clima en el extremo de sur brasileño, Chile, noroeste de Ecuador, Perú, norte de México, Paraguay y Uruguay. El informe de la OMS recuerda que el Niño dura como promedio un año, con su inicio hacia abril, y su pico de influencia entre noviembre y febrero, pero en ocasiones se puede prolongar más. La OMS subraya que la mayoría de estos modelos meteorológicos predicen que en esta ocasión el Niño persistirá como mínimo hasta finales del 2023, mínimo. El fenómeno inverso de la Niña, por ejemplo, ligado a un descenso de las temperaturas, predominó durante los pasados 3 años, que duraron muy poco habitual. Otros riesgos sanitarios ligados al Niño en las regiones estudiadas incluyen posibles aumentos de casos de cólera, también debido a la escasez de agua, de malaria y de enfermedades evitables mediante vacunación, como la meningitis, de la que se teme que haya graves brotes en esta región africana del Sahel.